Esta es la historia de la familia Yamokuri. Hace 25 años empezaron un negocio de crianza de cuyes para consumo humano y hoy son el productor número 1 de cuyes de Latam y probablemente del mundo. Hace como 10 años que alcanzamos ser el más grande productor de cuyes del país y calculo de que hace como 6 años el más grande productor a nivel mundial. Ya comencé con 30 cuyes. De ahí sí, subí hasta tener 70.000 cuyes. ¿Se imaginan 70.000 cuyes? Ahora imagínense lo que comen. El alimento puede llegar a ser un importante cuello de botella para la crianza del cuy y de cualquier otro animal. Pero esta familia de emprendedores vio este problema más bien como una oportunidad. Y dentro de nuestros planes como empresa está cerrar el ciclo, el antes de los cuyes y en tema de postproducción. Entonces el antes involucraba a nosotros mismos tener nuestras unidades y traer los forrajes, por ejemplo, ¿no? Y por otra parte nosotros mismos hacer nuestro balanceado. ¿Cuántas toneladas están vendiendo por mes ahora? Versus esas 30 de hace 800, y con las nuevas instalaciones, una vez que tenga operativo, en medio año tendríamos que casi duplicar. O sea, pasar a 1.500 o 1.600 toneladas. De acá a medio año. ¿Y hay mercado? Epifanio Yamokuri, el fundador de esta familia y de este negocio, nació en una comunidad súper pobre de Huancavelica, uno de los departamentos más pobres del Perú. Es que en mi comunidad casi nadie se estudiaba en esa época. En la comunidad yacuraquina se llama esa. Es pobreza, no tienen recursos, no tiene agua, no tiene laguna, no tiene mineral, no tiene nada en la comunidad yacuraquina donde que vivo. ¿Cómo llegó Epifanio Yamokuri a ser el mayor productor de cuyes del mundo y tener una importante empresa de alimento balanceado? No se pierdan esta historia. Pero antes quiero contarles algo. Esta es la nueva serie de Latam Business Stories, historias de stakeholders. En esta serie vamos a destacar el papel clave que juegan las pequeñas y medianas empresas en la red de stakeholders de grandes corporaciones. Cada episodio nos llevará a un viaje único a través de la historia de una MIPE o PYME que forma parte fundamental del ecosistema de una gran empresa. Y en este caso queremos agradecer muy especialmente a Alicorp por ayudarnos a contar esta historia. Para entender la magnitud del avance de Epifanio Yamokuri, es importante conocer de dónde partió. Por destinos de la vida, mi padre se enferma 3 años y muere. Y nos deja 6 hijos. Y pues mi madre supuestamente los 3 años sufrió atendiendo a mi padre. Al fallecer a mi padre, mi madre se junta con otro conviviente, con otro esposo, ¿no? Y es un poco alcohólico mi padre, es mi padrastro. Y nunca llegamos los 6 hijos a su casa de mi padrastro. A pesar de todas estas dificultades, Epifanio se da cuenta que la única forma de salir adelante es aprendiendo a leer y escribir. Entonces todos los comuneros son analfabetos, la mayor parte. Entonces alguien me ayudaba. Al menos tienes que estudiar para que puedas hacer cartas siquiera. En ese tiempo, mediante cartas se comunicaba, ¿no? Entonces, yo solo fui al colegio a la edad de 11 años, recién entro a la escuela en mi comunidad. Yo solo me fui a matricularme. Mi comunidad solamente estudian hasta 2º año de primaria. Y no hay más para seguir. Por eso es que todos quedan solamente secundario. Entonces yo, por casualidad, paso provincial. Gracias, como usted, había un señor así alto que vendía remedios, su mentolato, una aspirina para enfermar. Y conocía mi situación. Y él dice, no quieres ir provincial a trabajar panadería ayudante. Él me lleva y me colocó a una señora. Y se fue y nunca más llegué a conocer. Y así entro a trabajar en la panadería. La panadería representaba para Epifanio la posibilidad de seguir estudiando y poder ir al colegio secundario. Pero para eso había que trabajar y mucho. 16 horas.
O sea, desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, hasta que se van los maestros. Eso siempre lo digo. Y ha sido mi vida. Entonces, cuando se van maestros recién, duermo en la panadería mismo. Pero el patrón no me pagaba. No me pagaba, solamente me hacía estudiar, uniforme compraba, útiles escolares incompletos, en fin. Logra terminar el secundario y tiene una sola cosa en la cabeza. Buscar mi destino, buscar progreso, sin nada. Y cuando llego a la costa, comencé, no tenía ni un pedazo, ni un metro de terreno, ¿no? Acá trabajador, pero mis amigos tenían, y ahí criaba cuy en compañía. Ya tenía 50 cuyes así, pero se lo mató todo. Este sería uno de los tantos intentos de Epifanio de hacer algo con cuyes. En la familia bromean sobre el tema. Dicen que él siempre tuvo una fijación con los cuyes. ¿Por qué será? Él cuenta dentro de todas sus historias de que a él han hecho con el cuy al costado. No sé, o sea, me explico. Explica. Como en la sierra se acostumbra a hacer la crianza en tu cocina y los cuyes están andando sueltos por ahí. Y él dice, pues no sé si todos mis cuyes estaban en mi cocina y ahí nomás era donde que dormíamos y todo. Entonces a mí me han hecho ahí delante de los cuyes, ¿no? Bromas aparte, durante los primeros años en Lima, Epifanio trabajaba en una empresa de propiedad social. Al quebrar esta empresa, y como parte de la reforma agraria, recibe 2 hectáreas de terreno. Era un terreno de mala calidad para cultivar, por lo que se decide por la crianza de animales. Como había tenido esta mala experiencia con los cuyes, decide criar otro tipo de animales. Y ha decepcionado. Ya cuy, ya no es cuy. Comencé a criar otro tipo de animales, otra especie. Criaba codorniz, pato, oveja, cerdo, vacas lecheras, toros de engorde, gallinas, codornices. Siempre pensando en cuy. ¿Por qué no te pongas un toro, una vaca y solamente le das a uno nomás? Pues me dice la tienda, ¿no? No, sigamos con los cuyes. Y una ocasión, mi hijo mayor, Ciro, trabaja repartiendo forraje de chala para los criadores de caballo. Y ahí en ese momento me debía pues la plata, la que había trabajado ya un buen tiempo, ¿no? Y a él también la debían del forraje que llevaba. Uno de los dueños que tenía así buena línea de cuyes, que era de la agraria, o sea, es que ya la querían caballos también, tenía como sus mascotas para comer sus animales. Le dice, oye, te pago pues 100 cuyes de los caballos. Ya pues. El lindo cuy, pues. Otra vez me animo. Ya pues tenemos ahí los 30 cuyes. Otra vez me animo a criar cuy, porque ya quería dejarlo cuy. Ahí sí ya no paro. Ni cuando parían las hembras no lo vendía jamás. Solamente los machitos vendía. Ahí era lo peor, porque no quieres vender ni reproductora, no quieres vender ni madres, nada. Quieres crecer, no quieres crecer más. Pero ahí para la comida, para comer el cuy no había plata. Ella maneja de todo. Sea administradora, cajera, comprador, compras, ventas, todo maneja, pero sí, bien. Por eso creo que hay avance, porque si uno no lo manejas el dinero que puedes ganar, y no avanza las cosas, tienes que asegurarle y manejarlo bien. Pasó 2 años, ahí recién. Llevaban, pero no nos pagaban ahí mismo, ¿no? Vendían luego, todavía nos pagaban. Así era. Pasaron muchos años hasta que los cuyes empezaron a dar como para vivir de su crianza, ¿no? Mientras tanto, toda la familia seguía trabajando y dándole en otras cosas y poniéndole una increíble cantidad de energía y trabajo. Adicionalmente, nosotros hemos trabajado por una buena cantidad de años en lo que es comercialización de pollo, o sea, compra y venta, ¿no? Y todas esas cosas. Y esos negocios se hacen de noche, pues, ¿no? Empieza a las 10 de la noche y termina a las 10 de la mañana o al mediodía del día siguiente. ¿Por qué? Porque tienes que ir en la noche a las granjas a sacar los pollos, que a veces no están cerca y tienes que esperar tu turno y todo eso. Y luego venían aquí a la casa y nos despertaban nosotros, ¿no? Mi mamá, mi hermana y yo.
nos dedicamos básicamente a hacer el pelado de pollos, plan de 3 de la mañana, ¿no? Y ellos continuaban su ruta porque tenían que hacer reparto de pollos vivos en otros distritos. Ya para esa época habían empezado con los cuyes. Tenían apenas unos 80 cuyes, pero así y todo, un día invitaron a Epifanio a una charla de criadores de cuyes que organizaba el Ministerio de Agricultura. Hasta ese momento sabían de unas pocas granjas que manejaban como mucho unos 1000 cuyes. Y esto para los Yamocuri se veía como un reto gigantesco. La cosa es que Epifanio llega a la charla y se entera que habían invitado a un criador de cuyes ecuatoriano. Pues les presento el ingeniero Roberto Moncayo de Ecuador. Tiene 30.000 cuyes. Hoy levanté sueño, ¿no? 30.000 cuyes. Oye, 30.000, eso para mí, 30.000 cuyes y yo 80 cuyes, ni siquiera llegaba a 100 cuyes. A partir de eso, ya comencé con cuy, ya sin parar, pero con todo ánimo, con todo entusiasmo. Y dio resultado. A los pocos años quiso saber cómo iba con respecto a su objetivo. Ingeniero, tengo 30.000 cuyes. ¿Y su amigo de Ecuador cuánto tiene? ¿Quieres saber, Epifanio? Sí, le digo, ingeniero. Pues 60.000. La mitad estoy. Pero ya la mitad, pues ya tenía base, ya sé crear todo. Ya no me desanimo. Ya tengo que igualar. Por supuesto que igualaron y superaron. Pero luego vendría otra etapa, la de integrar verticalmente todo el negocio. Empezaron por el alimento balanceado, pero siguieron con una serie de servicios para la crianza. Alex tenía la idea de hacer una especie como de one-stop shop, ¿no? Un sitio donde los criadores de animales pudieran encontrar de todo para su crianza. Alimento, productos veterinarios, equipos, incluso información. Pero al principio no fue tan fácil para Alex convencer al resto de la familia de meterse de lleno en este negocio. No quería que ponga pues el padre, ¿no? Entonces yo le dije, pues mira, yo te puedo apoyar acá ya para solo eso, yo no puedo estar acá. Tú me has mandado preparar, yo por mi parte, porque pues él ha pagado toda mi educación, ¿no? De pregrado. El posgrado yo sí me la hice con las mías, ¿no? Prepararme tanto y decir, ¿sabes qué? Vas a producir para nosotros nomás, o si no, ¿sabes qué? No puedes hacer tan grande porque va a pasar esto. Ya pues tuve que plantearlo, ¿no? Yo soy muy joven como para que me ates las manos muy pronto. En todo caso, yo te sigo apoyando y mejor un vuelo por otro lado. Y de ahí es donde que él entendió de que es el momento donde que, como un corderito, ¿no? Lo das dando soga, llega un momento donde que ya le quitas, ¿no? Porque ya sabe que se puede manejar solo. Entonces, él sintió eso y me dijo, ¿sabes qué? A partir de ahora haz lo que tú quieras allá. Entonces ahí empecé a hacer las transformaciones, obvio, ordenado, ¿no? Ordenado. Me encantó la metáfora del corderito, ¿no? Así que Alex al final se tiró a la piscina, como se dice. Decidió meterle todo el foco al nuevo negocio. Pero eso, por supuesto, requirió de otros conocimientos y otras habilidades. Cuando uno ya empieza a administrar y la empresa crece, necesita muchas cosas, ¿no? Y básicamente es por eso que en algún momento decidí hacer una maestría en administración para conocer este proceso, porque no es nada fácil, ¿no? Administrar una empresa, en la parte contable, financiera, personal y toda esa cosa no es nada fácil, ¿no? Y adicionalmente, como digo, me especialicé en tema de formulaciones de alimento balanceado. Hay que recordar que nosotros ya no producimos solo para cuyes, ¿no? Producimos para pollo, cerdo, gallina. La combinación de buena administración con productos de calidad y diferenciados los hizo crecer rapidísimo. Pero como suele suceder en muchos de estos casos, todavía el destino les tenía reservada una prueba bastante dura. Y pues un día yo estaba justo haciendo mi trabajo pues, para la maestría, para la tesis y todas esas cosas. Y entran pues los choros, los rateros, y nos cuadran. Todo el producto veterinario se nos vaciaron. Todito los alimentos de mascota igual. Y de ahí dije, ya terminó, ¿no? Nada, dentro de un trailer. O sea, tenían control de todo, pues abrían la puerta, cerraban y normal. Nadie sabe nada, ¿no? Y ese ya descarga todito, pues una moto, bicicleta, cocedoras, balanza, los aditivos, todito.
Literalmente se levantaron la planta entera. Insumos, maquinaria, todo. Y al día siguiente estaba con esa mentalidad, voy a suspender toda mi maestría, voy a cerrar la tienda por unos días. Estaba con eso. Pero ahí dije, ¿sabes qué? No. Y yo leí algún libro alguna vez que a mí me marcó, que es La Vaca. Se refiere al libro de Camilo Cruz, un conocido autor que dice que el verdadero enemigo del éxito y la felicidad no es el fracaso, como muchos piensan, sino que es el conformismo y, atención, las excusas. Las excusas y el conformismo son lo que limitan el éxito de las personas. Me voy a hacer la víctima, en realidad no puedo, en realidad quiero suspenderlo, o hay otra salida. Y reprogramé mi cerebro de inmediatamente y dije, ¿sabes qué? Levanté el teléfono, llamé a toditos los vendedores que nos proveen. Para eso no tenemos crédito, pues, ¿no? ¿Sabes qué? Ha pasado esto, ¿no? Quisieran los créditos que puedan alargarle a 3 meses o a lo que esté, que puedan apoyar. Entonces, ninguna empresa dijo que no, todita. Ya, listo. Entonces, el lunes mismo, mándame mercadería porque estoy sin nada. Y una de las empresas que los ayudaron a salir de ese momento tan difícil fue justamente Alicorp, empresa que nos ha presentado este caso, porque tienen una relación de colaboración muy especial. Se han hecho muchos proyectos acá en conjunto con ellos. Nosotros, por ejemplo, teníamos una deficiente de los BPM, ¿no? Buenas prácticas de manejo o BPM básicamente es darle un soporte a nivel técnico de algún proceso dentro de su gestión, del giro de su negocio, para que ellos puedan ser más eficientes. Si tiene un proyecto, como por ejemplo para exportar o para implementar un camal, una sala de cortes, hay una opción prácticamente infinita. Antes no había eso, no existía eso, y yo entendía porque, bueno, si ellos son tan grandes que a nosotros nos podían ver como algo pequeño, ¿no? Entonces, ahora yo no siento eso. Yo siento de que, o sea, a pesar que soy pequeño, yo no represento nada con respecto a la venta de ellos, pero se siente eso, ¿no? Se siente de que somos importantes, que estamos ahí. Pero la propuesta siempre es la misma. Queremos que tú crezcas con nosotros y lógicamente queremos que tú te sostengas como negocio en el tiempo. Alex ha basado el éxito de su negocio en la calidad. Calidad que se comprueba día a día en los resultados que obtienen sus clientes. Y para lograr esto es importantísimo contar con insumos que le permitan cumplir con esas expectativas. Pero por el ser, ellos me dicen, tu torta de soya puede tener 47% de proteína. Y si A o B me mandan con 46, los animales no van a responder bien. Ellos lo que te dicen es... Entonces, eso para nosotros como pequeños es una gran garantía. ¿Por qué? Porque entonces, si hablamos de empresas muy grandes como San Fernando, Redondo, etc., ellos pueden hacer análisis a cada lote que les llega y les puede dar resultados rápidamente y todas esas cosas. Pero nosotros no tenemos esa posibilidad de ya me llegó este lote, voy a realizarlo hasta que me den el resultado. Son una semana y en una semana ya no existe ese producto acá. Alex está hablando de algo que es básico en los negocios: confianza. Y como ven, él ha trabajado muchísimo para ganarse la confianza de sus clientes. Y para eso, a su vez, tiene que confiar en sus proveedores. Yo siento esa confianza, ¿no? Porque ya ha pasado en ocasiones donde que se escasean los productos completamente. Entonces ellos tratan de darte una solución, ¿no? Mira, no hay mucho, pero sí te voy a dar esto. Y trata de alargar un poco. Ya yo acá empiezo a hacer algunas maravillas y se empieza a alargar, ¿no? Pero mientras que otros que no son tan serios, no hay y listo, ¿no? Esas cosas preocupan a veces, trabajar con alguien que no se responsabiliza, ¿no? Porque detrás de eso, así como ellos tienen, yo tengo clientes que abastecer. Yo no le voy a decir, oye, yo no conseguí esta semana y no te puedo vender esta semana. No, yo tengo que venderle sí o sí. Y no se acuerdan la noticia de que cerró todo el pase del sur y no entraron como 3-4 meses. Al no entrar esa soya, no había cómo darle de comer adecuadamente a los animales. Y nosotros lo que tuvimos que hacer es tratar de ser lo más eficientes logísticamente para lograr abastecer a nuestros clientes. Tratando, como decimos, de administrar la pobreza o la escasez en ese momento y siendo bastante transparentes con ellos en decirle, mira, no voy a tener producto, este bloqueo no sabemos hasta cuándo va a durar, ¿ok? Por ende, lo que yo te puedo ofrecer es menor cantidad
y ayudarte a que tú trates de estirar ese stock lo más que se pueda, haciendo, como dicen, maravillas o malabares con la dieta del animal. Y nosotros sí o sí teníamos compromiso de entrega. Entonces no podemos parar. Y literalmente, no paran. Nosotros estamos con el concepto de apuntar a granjas grandes. Entonces, si es que le hacemos bien a un grande, al pequeño con más razón. Entonces, con ese mismo concepto hemos entrado a Ayacucho. En el molino seguir avanzando donde que se puede. Hasta y eso es nuestra meta. Pero aparte de eso, tengo hacer restaurante de cuy, exclusivo de cuy. Mi esposa está 100% de gafas entregado en cuy, pero yo un poquito me estoy alejando a hacer otros tipos también, otros invernaderos de tomate, de pepinillo, ya tipo orgánico. Entonces por ahí también estamos. También estamos, otra meta es que tener nuestro propio camal de cuyes. Entonces siempre pensando pues qué hacer más tarde, ¿no? Genial, ¿no? Y fíjense una cosa, así como Epifanio, al conocer la historia del criador de cuyes ecuatoriano, se inspiró y se puso una meta, esto es lo que queremos lograr en LATAM Business Stories. Demostrar que se puede, inspirar, retar a los emprendedores de Latinoamérica a crecer y hacer más negocios. Por eso, si les gustó o les pareció inspiradora esta historia, compártanla, suscríbanse al canal y déjenme un like. Nos vemos. Chao.